Muy buenas noches, El Salvador. Sean todos bienvenidos en esta preciosa noche de jueves a disfrutar su entrevista 8 en punto. ¿Por qué preciosa? Porque es noche de análisis, muy esperada por la mayoría, por no decir todos los salvadoreños que disfrutan esta entrevista. Vamos a estar abordando diferentes temáticas, el rol del Tribunal Supremo Electoral, sorpresas que da la vida, dice la canción, y es que en alguna medida muchísimos ediles en el Redondo Nacional aceptaron inmediatamente que habían perdido y felicitaron al contrincante. Evaluación de ese tema, por supuesto, esta noche, y por supuesto, un golpe de timón muy importante, el cual ha dado el proceso del exmandatario Francisco Flores. El juez que hoy por hoy está llevando la causa es una persona sumamente activa, no solamente a petición de parte, sino de oficio en instruir a la Fiscalía General de la República y hacerlo directamente con relación a los órganos de prueba. Ha adelantado diferentes temáticas, como por ejemplo, ha anunciado que hay lavado de dinero, también que no solamente el exmandatario participó en supuestas comisiones de ilícitos penales. Para conversar sobre estos temas con gusto en estudio, le damos la bienvenida al doctor Héctor Dada Iresi. Doctor, buenas un gusto noches, tenerlo Sergio. en su casa. Buenas noches al compañero Godoy y buenas noches a la audiencia. También el doctor Oscar Godoy. Doctor, un gustazo tenerlo acá. Buenas noches, como todos los jueves, un saludo. Y por supuesto queremos manifestarle que don Dagoberto Gutiérrez en segundo se va a incorporar y el padre Tojera una vez más no nos acompaña, obviamente por responsabilidades laborales. Desde acá un abrazo. Saludamos inmediatamente, señores, a Banco Agrícola, porque noche tras noche hace posible el primer segmento de esta, su entrevista, 8 en punto. Las pequeñas obras se vuelven grandes cuando le ponemos el alma. Banco Agrícola, El Salvador, cuenta con nosotros. Y bueno, señores, arrancamos, nos frotamos las manos para abordar diferentes temáticas como todas las noches. Y es que antes de articularles la pregunta a los dos caballeros que nos acompañan y a usted en casa, que puede participar activamente por nuestras diferentes redes sociales, déjeme comentarle que luego de este evento cívico, esta verdadera fiesta democrática, han habido posiciones encontradas. Por un lado, luego de las palabras de el presidente de este ente colegiado, el señor Olivo, quien dijo que quiero confesar, y lo digo textualmente, ante la nación que hubo sabotaje en el proceso de transmisión y lo vamos a demostrar en los tribunales y ante las autoridades correspondientes y van a caer un montón de personas. Se presentó ante la Fiscalía General de la República, pero según el fiscal electoral no presentó pruebas ni determinó por qué razón. A su juicio, se saboteó el proceso electoral como lo denunció esta misma semana. Por parte del partido Arena ha pedido la renuncia del señor Oliva. Por parte del FMLN dicen que los únicos culpables de todo esto se llama Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. Doctor Héctor Dada Iresi, ¿cómo vio el proceso? ¿Cómo vio el rol del Tribunal Supremo Electoral? Mire, antes que nada yo creo que hay que distinguir cuál es la función del Tribunal Supremo Electoral en las elecciones. El tribunal no cuenta un solo voto. Eso que la población lo tiene que tener claro. Los votos son contados por las juntas receptoras de votos que están formadas por representantes de 5 partidos. Los 4 que tienen mayor representación parlamentaria y el otro que se rifa. Con vigilantes de los partidos.
O sea, lo que quiero decir, pasan a la Junta Electoral Municipal donde están los mismos representantes y a la Junta Electoral Departamental donde están los mismos representantes. Y el recuento definitivo lo hacen estos mismos organismos, no los hace el tribunal. Aclaro esto porque la frase esa de que el proceso electoral está en riesgo es exagerada y las actas están ahí jurídicamente establecidas, por lo tanto el resultado, si hubiera sido falsificado, tendría que haberlo sido antes del conteo de votos. Eso, porque no creo que sea justo generar mayores desconfianzas en el proceso. Esto, como me dijeron cuando yo lo dije en una radio, no defienda al Tribunal Electoral. No, yo no lo estoy defendiendo. Estoy diciendo en la parte que le correspondía al tribunal, que es la parte administrativa, entregar los paquetes, por ejemplo, también hubo atrasos. En el conteo provisional consolidado por municipio y por departamento, que la ley no lo prevé, dicho sea de paso, pero que ha sido un hábito y que es muy útil. Al decir que la ley no lo prevé, no es que no sea importante, es muy útil para darle confianza, tranquilidad a la gente, conocimiento de cómo fue el resultado electoral. Ha sido parte de la costumbre, ¿no? Más parte de la costumbre. Allí ha sido un verdadero fracaso. El tribunal, y no hay que ser demasiado analista para decirlo, ¿va? Basta simplemente ver los hechos, ha sido un fracaso administrativo. Frente a una responsabilidad de los ciudadanos que estuvieron en las mesas y que siguen estando en las mesas, que ha sido encomiable. Como yo decía el martes en la mañana en otro canal, a mí me parece realmente impresionante ver a gente que llegó a las 4 de la mañana a la Junta Receptora de Votos y en algunos casos estaba a las 11 de la mañana del siguiente día todavía contando votos, sin parar, sin dormir, mal comidos y sin conflictos, que eso me parece muy importante, con mucha cordialidad entre los representantes de los partidos, lo que no significa complicidad, que es una cosa totalmente diferente. Como está sucediendo en este momento en las mesas, en CIFCO, mientras algunos partidos están peleando a muerte con el Tribunal Electoral, en las mesas donde se está haciendo el recuento, hay un trabajo bastante tranquilo, hasta donde yo fui informado a las 6:30 de la tarde, que se hizo un receso. También ahí ha habido un problema administrativo, ¿verdad? La comida intoxicó a 30 personas, no sé cuántos errores más. Y hay que decir que el problema es del tribunal como ente colegiado. ¿Quiénes forman el tribunal? Según la Sala de lo Constitucional, y que se supone que la Asamblea lo cumplió, son personas que no pertenecen a ningún partido, pero 3 son propuestas por los 3 partidos que ganaron los 3 primeros lugares en la elección presidencial anterior, que en este caso son FMLN, Arena y PCN, por la coalición Gana PCN, y 2 electos por la Corte Suprema de Justicia. Desde este punto de vista, ese ente colegiado, como ente colegiado, es el que a mi juicio ha fracasado administrativamente y ha dado una impresión absolutamente triste y que puede dañar, más que no confiable jurídicamente. La gente está desconfiando políticamente de los resultados y eso no es menos grave que la inseguridad jurídica. Antes de darle paso al doctor Godoy, rápidamente, ¿sí o no? ¿Es el momento para que de una vez por todas se descentralicen las funciones o se separen lo jurisdiccional frente a lo administrativo dentro del Tribunal Supremo Electoral? Mire, desde el año 2003, algunos estábamos diciendo que ya la forma en que se organizó el tribunal, que fue organizada
para poder garantizar la participación de los combatientes en el proceso electoral se había agotado, y nosotros propusimos en el año 2003 que se cambiaran las funciones. Hoy me alegra que muchos comienzan a decir lo que entonces todos los que lo están diciendo nos rechazaron. Y qué dolores de cabeza nos hubiéramos evitado si hubieran hecho caso en aquel momento. Voy con usted, doctor Godoy, la misma pregunta. ¿Cuál es su análisis del rol del Tribunal Supremo Electoral? Bueno, hay que precisar que el rol del Tribunal Supremo Electoral es muy importante para la democracia del país. En primer lugar, le corresponde la administración de todo el proceso electoral, pero también le corresponde la misión de generar justicia electoral en este tipo de contiendas. Pero más allá de eso, le corresponde al Tribunal Supremo Electoral dar legalidad y legitimidad al proceso de elección y obviamente a quienes resultan electos en la contienda, pero también el de desarrollar la pedagogía política que contribuya a mejorar la cultura democrática de los ciudadanos. Al tener la misión de desarrollar el proceso electoral, contribuyendo así a la democracia formal, es una entidad de alto perfil político que siempre debe asegurarse un desempeño eficiente en la parte técnica, en la parte administrativa y también en el proceso de administrar la justicia electoral. Todo este rol, toda esta misión está en jaque por ahora. Toda esta misión que se está expresando en una situación caótica es producto precisamente en primer lugar, de la ineficiencia misma de un organismo que no logra integrarse y que no logra facilitar procesos técnicos en una elección que todos sabemos que ha sido compleja por las novedades que ha traído, y también es una falla producto de que es un tribunal nuevo, es un equipo nuevo de reciente nombramiento, con poca experiencia, con poco tiempo para administrar el proyecto electoral, y también que asumió un papel que no le correspondía, que era de administrar el modo de contar y procesar el voto cruzado, que era una misión que se le asignó a la Asamblea y la Asamblea se deshizo. Más allá de cualquier explicación o confesión, como dice el presidente del Tribunal Supremo Electoral, tenemos que apoyar para que el proceso termine de buena manera. Por suerte que el sistema mismo garantiza que los partidos políticos y la Fiscalía General de la República tengan acceso directo a las actas que reflejan los resultados electorales, y es a partir de eso que se ha podido establecer el estado de la situación. Ya que falló el sistema electoral, por suerte que con la labor de conteo y procesamiento que han tenido los partidos se puede tener cierta tranquilidad, digo, porque en la medida en que se van consolidando resultados, más que todo a nivel municipal, la gente está un poco más tranquila. No así los partidos, ¿verdad? Porque los partidos están especulando respecto a los resultados concretos, más que todo en la elección de diputados, donde ellos saben que una fracción de voto puede definir cosas y eso los tiene nerviosos, pero hay que pedir calma a todos los sectores involucrados, hay que ayudarle al Tribunal Supremo Electoral a salir de este rollo, como se dice popularmente, pero también después habrá que pedir cuentas, ¿verdad? En países desarrollados, en países formalmente constituidos y con democracias más profundas, los funcionarios que fallan a este nivel, ellos solos declinan su cargo. Ojalá que se pudiera pensar en que esto no debería repetirse, porque la confianza que debe generar el Tribunal Electoral es fundamental para la estabilidad política y la estabilidad democrática del país. Quiero hablar, caballero, sobre la aceptación, por supuesto, de ciertos ediles que se mantuvieron en el cargo hasta un poco más de 15 años, pero particularmente sobre ciertas acusaciones que han surgido, y particularmente sobre el alcalde Will Salgado, luego de haber prácticamente felicitado a su contrincante
el licenciado Pereira luego esbozó de que en efecto se había cometido un fraude electoral. Usted lo vio el día de ayer, acá en 8 en Punto, cuando nos acompañó. De eso quiero hablar luego de una pausa y volvemos. Estamos de regreso. Mil gracias, El Salvador, por su preferencia a esta tribuna de entrevista, 8 en Punto. Ya lo habíamos adelantado y para no ser repetitivo por los caballeros y por supuesto ustedes que nos ven, yo quisiera ingresar ya precisamente a lo medular. Doctor, usted con toda su experticia durante muchos años en diferentes eventos electorales, ¿qué es lo que sucedió? Una gran cantidad de ediles posicionados territorialmente por más de 15 años y en diferentes partidos, hoy ahuecan y la población salvadoreña no solamente en ese tema decide dar un relevo, sino que en el tema de diputados también hace un relevo generacional, no necesariamente con el aval de algunos partidos políticos. Por favor. Mire, hay los casos de los alcaldes que perdieron son bastante distintos. El caso de Will Salgado, que es el que más se ha publicitado, me parece importante, porque allí se había generado lo que él llamó una dinastía familiar, ¿verdad? Él mismo la llamó así. O sea, no estoy diciendo nada que no sean palabras de él. Y todo el mundo daba por descontado que iba a ganar Will Salgado de nuevo la elección, que no era posible que Miguel Pereira ganara. Es más, alguna gente del frente 3 días antes de la elección me dijo: San Miguel sí lo tenemos perdido, allí no es posible que Miguelito, como le dicen ellos, gane la elección. Y ganó. A mí me parece bastante sana la alternancia, que haya un gobernante en un municipio por 27, 30 años, como hay algunos, ¿verdad? Me parece verdaderamente dañino a la democracia. No sé qué buen alcalde o qué mal alcalde puede ser Miguel Pereira, no lo digo por él, sino el relevo me parece importante, pero me parece más importante lo que sucedió a medianoche, que es la aceptación de la derrota de Will Salgado. Otra sorpresa es Aguachapán. Un alcalde de Arena, que Arena lo consideraba tan importante que a pesar de que fue el primer presidente de Ghana, Arena lo volvió a aceptar en sus filas porque lo consideraba básico para tener consolidado el partido en Aguachapán. Y que todo el mundo daba por sentado que iba a ganar. Y no fue el segundo partido en disputa en la ciudad de Aguachapán el que le ganó, sino que un tercero en discordia, ¿verdad? El PCN ganó la alcaldía ahí. Y sin embargo Morán, inmediatamente que tuvo los resultados, salió a decir: perdí la elección, democráticamente gané, democráticamente perdí, la gente sabrá por qué votó así. Eso me parece que es un avance en el país bastante importante. Sobre ese punto, yo he escuchado personas que han dicho: le pasó factura el haber apoyado el Pacto del Café. Mire, no lo sé, no conozco las razones y honestamente no lo sé. Y yo no me atrevo a opinar sobre lo que no sé. Lo que yo puedo decirle es que pese a que ideológicamente estamos bastante distantes, mi observación me daba que administrativamente era un buen alcalde, hacía obras, ¿verdad? No en la dirección que a mí me gustaría, pero hacía obras, y desde ese punto de vista me sorprendió su derrota. Doctor, usted se refirió particularmente al alcalde de San Miguel que nos acompañó ayer en la noche acá, y a preguntas de su servidor, él sigue manteniendo que obviamente que ha habido fraude para él. Sin embargo, a preguntas de su servidor yo le planteaba: ¿cree usted que en algún momento el tema de género, cuando usted en mi entrevista, en esta que la cual dignamente dirijo, usted esbozó en algún momento un tema de género contra el candidato del FMLN, el señor Pereira, usted victimizó precisamente por lo esbozado en algún momento para tratar de minimizar al señor Pereira, y lo que obtuvo fue un
elemento, un fenómeno inversamente proporcional? Mire, una persona de San Miguel me decían, no habló conmigo, me decían hoy en la tarde que había explicado la derrota, o en parte por lo que usted dice, pero en parte también por el abuso del control familiar del partido. No conozco los resultados de su hijo y de su hermano, pero hasta el día de ayer que platicábamos con él me decía, va ingresando uno en el Parlamento Centroamericano y otro como diputado. bueno, Que para todavía hay eso, cifras, claro, necesitaría fluctuantes, su hijo claro. de haber sacado votos en todo el país, pero yo me refiero a cómo salió en San Miguel. Pero sí me decían que un migueleño observador de las cosas había dicho esto. Pero también hay que decir que él ya venía en descenso desde antes. En la elección del 2009 sacó muchos más votos, no tengo la cuenta aquí presente, que los que sacó en 2012 y hoy volvió a bajar. O sea, más que por el ascenso del frente, que sí hubo algún ascenso, el descenso de Will Salgado es el que explica la tendencia de descenso de Will Salgado, que es el desgaste del gobierno cuando no se responde continuamente a las obras que la gente espera. Ahora, el alegato de fraude lo tiene que demostrar, ¿verdad? Porque no sé cuánto fraude puede haberse hecho según él, no lo sé. Perfecto. Doctor Godoy, voy con usted, la misma pregunta y un ejemplo, porque muy bien lo ha abordado el doctor Dadaeresi sobre los 2 ediles en los cuales él ha analizado. Yo me voy, ¿qué sucedió en Santa Tecla? Número 1. Y número 2, porque estamos hablando de la figura de Óscar Ortiz. Y número 2, en efecto, la acusación continua de traslado de votos de un lugar a otro y viceversa depende de la conveniencia en ese momento de un partido político, ¿es simple y sencillamente una realidad o es parte de la ficción jurídica de la mitología de Cuscatlán? Yo, más que ficción jurídica de la mitología cuscatleca, diría que es parte de la experticia de los partidos políticos que saben cómo jugársela en el terreno electoral. Entonces es una realidad. Existen 1000 formas de generar este tipo de cosas, ¿verdad? Y los partidos, todos en este país, son expertos en eso. Lo que pasa es que unos son sorprendidos por los otros y los otros sorprenden a los otros. Entonces, hay partidos, por ejemplo, que si sienten que están bien seguros en un lugar, bien pueden mover gente a otro, meterla como vigilantes, etcétera, y sacar ventaja. Cuando uno hace el recuento de cuántas cosas conoce durante 20, 30 años de procesos electorales, uno sabe cómo son esas cosas. Y todos los partidos lo saben, ¿verdad? No puedo afirmar que todos lo hagan, ¿verdad? Pero que son expertos, son expertos. Eso supera el mito, ¿verdad? En el caso concreto de Santa Tecla, era de esperar la victoria de Roberto Davison, precisamente porque el control de esa alcaldía no era un control del FMLN, sino que era un control de Óscar Ortiz. Óscar Ortiz era la marca que mantenía esa alcaldía controlada. Al separarse Óscar Ortiz de esa alcaldía, se abre un flanco electoral que Arenas lo sabe aprovechar bien con una figura clave que tiene nombre, que tiene historia, que tiene una imagen, que tiene una etiqueta, digamos, dura de partido, que le permitió meterse en ese flanco y sacar la ventaja que se quiere. El FMLN cometió el error al quitar a Ortiz de Santa Tecla de no poner un perfil igual o mayor a Óscar Ortiz. Ese fue un error. Cuando el FMLN pone a Armando, Armando era muy pequeño, y estoy hablando en sentido político, ¿verdad? Porque Óscar Ortiz era grande en sentido político, ¿verdad? Y ese flanco lo aprovechó Arena, y esos son los resultados, previsibles. Doctor, ¿verdad? pero ese mismo análisis podría ser equiparable a que el licenciado Pereira, y lo digo con mucho respeto, pudo haber sido el mismo ejemplo con Will Salgado y sin embargo lo superó. Sí, pero ahí, en el caso de San Miguel, hay otras cosas de antropología política que uno debe comprender. En primer lugar, yo creo que a Will Salgado no lo derrotó el FMLN, se derrotó solo. Él solo construyó el sarcófago en el que va a quedar
y digo el sarcófago político, ¿verdad? El sarcófago político, precisamente porque él acuñó en Oriente un estilo de gobierno típico de los años 60, es decir, un modelo caudillista, que San Miguel ha generado un despertar de conciencia, podemos decir, que hace que la gente pueda ver que existen otras posibilidades de gobernar un municipio. Cuando el alcalde de San Miguel sigue con esa inercia autocentrada de ser el caudillo, el hombre fuerte, con un autoritarismo velado, no se da cuenta que eso tarde o temprano colapsa. Y si uno revisa la historia electoral de El Salvador, por ejemplo, el número mágico en que los regímenes municipales caen es el cuarto o el quinto periodo de quienes han sido, que se han mantenido en el poder. En el cuarto o en el quinto periodo caen. Hay cierta inercia, cierta fuerza que los hace caer. Y si aparte de eso uno acelera, por ejemplo en San Miguel, el demostrar una voracidad extrema, ¿verdad?, de convertir el proceso electoral de San Miguel en un asunto de la familia, muy por encima de la voluntad, la visión y el respeto que debe tener la gente, fue un error terrible. El FMLN tuvo la oportunidad también de meterse en ese flanco abierto y poner un candidato de contraste. El candidato de contraste era demostrarle a los migueleños un rostro diferente, un Pereira que se muestra más jovial, más educado, más elegante, y un FMLN que tuvo paciencia y perseverancia para medirle el porte a Salgado, para poder dar el machetazo en el momento oportuno. La habilidad de Pereira de no ir nunca al pleito, al estilo de Will Salgado. A la cancha de Will Salgado. A la cancha de Will Salgado. Entonces, el no meterse, el mantenerse, hizo que Salgado entrara en una desesperación que al final no la pudo controlar, y el resultado es este. Perfecto. Señores, acompáñenos a otra pausa. Al regresar vamos a seguir profundizando sobre estos temas, de los cuales al inicio del programa ya habíamos adelantado. Quédese con nosotros. Pausa. Volvemos. Señores, estamos de regreso. Mil gracias por el privilegio de continuar en sintonía de su entrevista 8 en punto. El tercer segmento es gracias a la fina cortesía de Acovid RL. Continuamos. Somos una empresa que le brinda una amplia gama de servicios financieros competitivos. Acovid RL, su banco cooperativo de confianza. Perfecto. Antes de abordar el otro tema, que ya lo habíamos dicho, me queda la espinita precisamente porque usted es originario de Santa Ana. ¿Qué pasó allá? En la ciudad heroica, en la ciudad del Facito. Bueno, igual, ¿verdad? El gobierno municipal vigente simplemente falló en su misión constitucional de promover el desarrollo del municipio. Un funcionario que no fue consecuente con las ofertas electorales de sus campañas, y el aparecimiento emergente de un candidato nuevo, sencillo, un hombre de pueblo, un hombre sin alcurnia, un hombre sin marca de partido, que simplemente comienza a trabajar por la gente en una estrategia efectiva y contundente, que logra desbaratar la estrategia del FMLN en 1, 2, 3 ocasiones, y sencillamente cae otro mito de 18 años de gobierno, ¿verdad? Perfecto. Y de Santa Ana, de la zona occidental, nos venimos para acá, para el estudio, porque vamos a abordar el otro tema. Ya lo había adelantado, señores, imposible no hacerlo. Y es que los querellantes, el ISD del caso del señor Francisco Flores, todos al unísono esbozan de que en efecto ha dado un golpe de timón en un caso emblemático, histórico, trascendental, el del exmandatario Francisco Flores, no solamente porque el tribunal en pleno de la Corte Suprema de Justicia determina que pase al séptimo de instrucción, donde el doctor Miguel Ángel García Argüello está teniendo un papel sumamente activo. Uno de ellos es que precisamente el día lunes la Fiscalía General de la República, ante presencia de los querellantes, entrevistaron al expresidente de la República, Mauricio Funes Cartagena, quien en alguna medida dio a conocer este movimiento, reporte, lo vamos a llamar así, de actividades sospechosas como hecho generador de toda la investigación.
Lo interesante del juez o aplicador de justicia García Argüello es que él ya adelantó de que en efecto hay lavado de dinero. Segundo, ha adelantado que no solamente el mandatario actuó solo, es un golpe de timón que en efecto ya lo anunció y es como se debe, obviamente, según la legislación vigente aplicable a la materia, ampliar la acusación. La querella ha dicho que va a querellar y que va a acusar por este delito. Doctor, ¿qué opinión le merece a usted de un caso que luego de las elecciones toma un giro muy diferente? Creo que es sano políticamente que este caso se ventile con toda transparencia, sin las dudas que se estaban mostrando cuando estaba en el anterior juzgado, que la actitud del juez y algunas actitudes del fiscal habían permitido que se levantaran dudas sobre si se iba a juzgar adecuadamente o no adecuadamente un caso tan emblemático como el del presidente Flores, sobre todo después de la autoincriminación que él hizo en la Asamblea Legislativa, que si estamos hablando de sorpresas electorales, podemos hablar que la mayor sorpresa política que tuvimos el año pasado fue la autoincriminación de un hombre tan prestigioso por su inteligencia como ha sido el presidente Flores. Creo que la negativa a la existencia del ROS por parte de la Fiscalía suena un poco extraña, porque por otro lado, en algunos momentos se dijo que se iba a condenar a los que hablaran del contenido del ROS. Entonces, existe o no existe, uno debe tener cierta congruencia en las cosas que dice. A mí me parece bastante curioso, pero el juez ha sido muy enérgico. Ese documento puede ser utilizado en el juicio, ¿verdad? Si existe, puede ser utilizado en el juicio. La verdad es que ya se hizo público por una razón u otra. Y si es delito hacerlo público, hay maneras de enjuiciar a la persona que lo hizo público, ¿verdad? Que es el expresidente Mauricio Funes Cartagena. Creo que la ciudadanía merece que se le aclare realmente lo que pasó, y si el expresidente Flores es inocente, a pesar de su autoincriminación, también merece que se le dé un juicio con toda la claridad y que no le queden dudas a la ciudadanía que el juicio ha sido justo. Ahí es donde me parece que hay que enfocar las cosas. Ojalá este juez García Argüello haga las cosas de la forma correcta, apegado absolutamente a la ley, y ojalá la Fiscalía cumpla su papel funcional. No se puede evitar hablar de lavado de dinero. Hay un descubrimiento que está en el juicio de movimiento de dinero a Costa Rica, de Costa Rica a Cuentas de Arena, de Costa Rica a las islas, no me acuerdo si Bahamas o Bermudas, a través de Miami. En fin, hay una serie de movimientos raros de dinero que al menos sospecha de lavado de dinero hay allí. Y eso es lo que se tiene que dirimir en el juicio, y es importante lo que ha hecho el juez. Ver todas las aristas del juicio, resolver todas esas aristas y ver entonces si hay culpabilidad o no hay culpabilidad de parte del presidente Flores o de otras personas, como él mismo ha dicho, porque ciertamente el lavado de dinero es bastante difícil hacerlo solo, y además hay destinatarios del dinero en otras cuentas. Y se menciona también, se ha dicho de paso en alguna medida, de que se abrió una cuenta en un banco de Miami que fue cerrado más tarde, precisamente por algún tipo de vinculación a otro tipo de actividades similares a esta, pero que la cuenta precisamente se abrió desde un banco acá en El Salvador que fue absorbido por otro en el pasado. Es decir, ya está adelantando que la investigación también va a tener como un efecto de metástasis, por decirlo así. Por supuesto, si los bancos internacionales están enjuiciados en varios países del mundo por haber contribuido al lavado de dinero. O sea, así como veía expertos a los partidos políticos en trasladar votantes, el compañero Godoy, aquí estamos hablando de bancos... expertos en trasladar dinero, ¿a eso se está refiriendo? No, sí, no, hay bancos que tienen juicios y han recibido multas
de miles de millones de dólares en varios países del mundo. Hasta suspensión de tener cualquier tipo de actividad, como comprar otros bancos a nivel mundial. Hasta alguna venta de un banco en este país se explica exactamente por eso, por el riesgo de caer en esa misma trampa aquí, dado el lavado de dinero que hay por los narcotraficantes en estos países. Perfecto. El turno del doctor Godoy. Voy con este caso. ¿Cuál es su análisis de un caso que ha tomado un rumbo inesperado para muchos? Sí, yo creo que cambie de rumbo no es inesperado, porque precisamente sacar el caso de un juzgado y moverlo a otro es precisamente porque el rumbo que traía era un rumbo cuestionado, era un rumbo que algunos lo consideraban sospechosos, era un rumbo que parecía sin rumbo, valga el juego de palabras, y eso crea una situación que hace pues, que se ordene el cambio de juzgado. Esperar que el nuevo juez haga lo mismo no es sensato, ¿verdad? El otro juez, de una u otra manera, tiene que hacer que haya un cambio en el rumbo. La hipótesis de lavado de dinero, si está sustentada en indicios sólidos, puede dar pie a un proceso un tanto más complejo, no solo complejo por el cambio en la tipificación del delito, sino complejo porque trasciende a las partes involucradas que tradicionalmente se habían mencionado y puede estar salpicando, perdónenme el término, a otros sectores, y no estoy hablando de personas, sino que sectores políticos que podrían estar vinculados a la historia de la corrupción en este país. ¿Eso podrían ser en parte los destinatarios? Podrían ser los destinatarios, ¿verdad? Pero también, más allá del caso específico de Francisco Flores, el caso se vuelve emblemático porque se está enjuiciando a un hombre que ostentó poder en este país y que desde su posición de poder entró en este tipo de ilícitos que aún no están probados, ¿verdad? Están en proceso, en este tipo de ilícitos, pero que cualquier persona sensata sabe que un hombre con tanto poder no puede ser el único que se involucra. Este tipo de operaciones involucran, cuando son ciertas, cuando efectivamente son ciertas, involucran no solo a personas, sino que a grupos, a estamentos, a partidos políticos, incluso a veces hasta partidos políticos contrarios, que transan abajo y que la gente a veces no lo comprende. A instituciones. Lo otro es también que hay ciertas instituciones que se involucran y que también otros políticos después no van a reparar cosas, sino que aprenden también a hacer lo mismo. ¿Cómo se explica uno que grandes dirigentes políticos de uno o de otros colores, después de andar vendiendo queso en una cesta, aparecen comprando fincas, haciendas, viajan en jet, y su discurso político parece que es a favor del pueblo? Entonces, el sentido político del caso de Francisco Flores es que se puede crear un precedente que permita ir después por aquellos que, estando a veces muy abajo, hoy están muy arriba, ostentando un poder que ni viviendo 700 años uno puede llegar a tener recursos como los que algunos tienen en 4 o 5 años. Eso es lo relevante de eso, el enriquecimiento ilícito de exfuncionarios, de expresidentes que antes tomaban café, ¿verdad?, en una cafetería donde los cafés valen 50 centavos, hoy tienen estilos de vida de a 8, de 10 mil dólares diarios, y que vaya el ciudadano a pensar en los nombres de las personas que tienen esos giros en los estilos de vida, que solo la corrupción puede explicarlo, porque loterizos no hay tantos en este país. Un pajarito de pronto me contó, y lo voy a manejar así, señores, porque a mí no me consta y si me quieren demandar no tengo plata, de que los fondos estos, o de Taiwán, de China, como usted le quiera decir, no solamente por lo que usted dijo, usted tiene la culpa, que yo hable, no solamente servían para lo que el señor explicó en su oportunidad en la Asamblea Legislativa, sino de pronto para pagarle a otros candidatos para que se retiraran, o otros candidatos para auspiciarles la campaña. Dicen, voy a una pausa, regreso con más.
Un verano más salsa que nunca. Disfruta los camperitos con la nueva salsa oriental intenso. Hospital San Francisco en San Miguel pone a su disposición la unidad de hemodiálisis más grande de El Salvador, con las mejores máquinas y filtros marca alemana Fresenius, que le dan seguridad a nuestros pacientes. Se brindan 3 turnos para hemodializar, siempre tomando en cuenta su economía con los precios más bajos de todo el país. Hospital San Francisco, un hospital con corazón al alcance de sus manos. En República los funcionarios tienen el poder delegado. En República los funcionarios nos responden a todos. En República los funcionarios suelen olvidar esto. En República SB nosotros no lo olvidamos. Acompáñeme en República SB de lunes a viernes a las 6:30 de la mañana por Canal 33. Club Daima te pone a chatear con tus amigos de Facebook en tu celular. Envía chats al 1081 y descarga Facebook Chat totalmente gratis. Únete ya a Club Daima y conéctate con tus amigos de Facebook en cualquier lugar. ¿Qué esperas? Envía chat al 1081 y descarga el contenido más divertido sin límites. Luce una piel radiante mientras la proteges del sol con el nuevo Hawaiian Tropic Sheer Touch Ultra Radiance. Su exclusiva fórmula te ofrece 3 beneficios en uno. Protege del sol, suaviza y deja tu piel radiante. Hawaiian Tropic, el placer de proteger tu piel. Laboratorios Suizos, distribuidor autorizado. Estamos de regreso, señores. Todavía tenemos tiempo para una pregunta adicional y se la voy a hacer a usted antes de pasar con el doctor. Un amigo televidente me pregunta por qué entonces no se rompieron relaciones con Taiwán y más allá que eso, por qué el programa Conversando con el presidente Funes era auspiciado. No lo dio a conocer él y se molestó cuando se supo. Por favor. Sí. Bueno, hay una expresión de Nicolás Maquiavelo que dice: el que conspira no conspira solo. Este tipo de negociaciones es imposible que solo sean hechos por una sola persona o por un solo grupo político. Este tipo de operaciones, cuando son ciertas, involucran conglomerados, estamentos, grandes grupos, porque son cantidades de dineros que requieren una logística grande para poderse limpiar, cuando es cierto que así es. Por eso es que si en este país hubieran investigaciones un tanto más profundas, a partir solo de indicios reveladores de fraude o corrupción, a partir solo de la percepción práctica de que hay dineros extremos o en exceso en la escena de la vida de algunos políticos, si se pudiera hacer eso, se pudiera demostrar que el flujo de dineros no lícitos y que muchas veces provienen del sudor de la gente común y corriente, ocurre en cantidades industriales. ¿Cómo se explica uno que políticos de uno o de otro color tengan estilos de vida tan ostentosos? Si una vida como la que algunos tienen en este país puede estar costando entre 5 a 6 mil dólares diarios, ¿cómo se explica que campañas políticas reciben tantos pero tantos millones de dólares? Si aquí uno se detuviera a cuantificar la inversión en campañas electorales, uno pudiera darse cuenta que la danza de millones puede superar los 80 o los 90 millones de dólares. ¿De dónde sale ese dinero? A veces uno quisiera saber de dónde sale, por curiosidad, pero no es posible explicarlo, de que pueda salir del trabajo decente, del trabajo común, del trabajo formal de la gente. Exministros, exdirectores, exvicepresidentes que tienen vidas ostentosas, y me estoy refiriendo a cualquier tipo de colores, porque en este mundo de la corrupción uno no puede caer en el error de decir que solo ocurre en un color, ¿verdad? Esto es cultura. Cuando uno revisa, El Salvador tiene 2 marcas que uno puede considerar indelebles. Uno es el autoritarismo histórico del siglo pasado y la corrupción endémica que ha estado instalada en este país y que se ha convertido en el principal factor motivador para que algunos quieran ostentar poder.
porque pocos hay que quieran ostentar poder para ayudarle a la gente, a que la gente tenga oportunidades, a que la gente tenga trabajo, educación, salud. Pocos hay que tienen ese compromiso. Muchos hay que quieren participar en política para hacer ese giro a estilos de vida soñados. Doctor Dada Eresi, es de ahí de donde deviene para muchos la necesidad imperiosa de exigir que la ley de partidos políticos se determine el financiamiento, pero no solamente el financiamiento para tiempos de elecciones, sino que después de elecciones, cómo es que los diferentes partidos se sostienen en las diferentes sedes departamentales, o hay algún tipo de canje, depende cuántos diputados se sacaron, por favor. Creo que, como yo siempre digo, hacer generalizaciones excesivas siempre es un poco problemático. Yo he conocido muchos funcionarios públicos de una honestidad a toda prueba, y no solo de un color político, debo decirlo. De eso no se habla, que también hay gente muy honesta de diversos colores políticos. Lamentablemente no siempre la población vota por quienes dan muestra de honestidad, sino que, como pasó en un municipio mexicano, ¿verdad? Un alcalde, candidato a alcalde dijo, sí he robado, pero he robado poquito, pero arrolló en las elecciones, ¿verdad? Y ahí anda en un escándalo ahorita en los medios de comunicación mexicanos porque sigue siendo mal portado, ¿verdad? En muchos sentidos. Creo que lo que usted estaba planteando no es el problema que trató el compañero Godoy, sino usted estaba hablando del financiamiento externo de los partidos. Entre todos los sentidos. Básicamente externo en el sentido que viene de fuera del país. Eso, yo reitero, el Partido Arena nació financiado por Taiwán, recibió muchas veces financiamiento de Taiwán. Eso no era prohibido legalmente entonces, como uno de los altos dirigentes de Arena lo dijo, pero sí tiene un problema porque se daba para condicionar la política exterior del país, no por simple solidaridad partidaria. Mientras existió hasta 1990 la Liga Anticomunista Mundial, fue ella la que era uno de los principales contribuyentes de Arena. Después de eso, como desapareció la Unión Soviética, se acabó la Liga Anticomunista Mundial y cambiaron los canales y se utilizó el canal por los gobiernos. Hay varios gobiernos de Centroamérica financiados, varios expresidentes de Centroamérica que han estado presos por financiamiento de Taiwán. Rodríguez en Costa Rica. Rodríguez en Costa Rica, pero no solo Rodríguez, sino el otro, también José María Figueres estuvo enjuiciado, Rafael Ángel Calderón también estuvo enjuiciado, la presidenta Mireya Moscoso de Panamá no llegó a ser condenada, pero sí estuvo enjuiciada por la misma causa. Y el gobierno de Taiwán ha dicho que esos fueron los hábitos del presidente Chen Shui-bian, que está preso exactamente por esas desviaciones de fondos, porque también allá se hacía trampa para desviar los fondos. Eso me parece que ya no es una forma aceptable. Los gobiernos de Taiwán siguen financiando a aquellos gobiernos que lo siguen reconociendo. Taiwán tiene 23, 24 países en el mundo nada más que tienen relaciones diplomáticas con ellos y les dan casi todo lo que le piden. Bueno, perfecto, señores, el tiempo. Llegamos al final de su entrevista 8 en punto y por supuesto agradecerles una vez más. Un gusto. Buenas noches, Sergio. Lo esperamos el otro jueves, por favor. A la audiencia, buenas noches a la audiencia. Gracias, doctor. Buenas Un gusto noches. también y lo esperamos el otro jueves. Un saludo y nos vemos la próxima semana. Don Dagoberto Gutiérrez, padre Tojera, también los esperamos el otro jueves. Los disculpamos porque no pudieron acompañarnos por diferentes actividades laborales, profesionales. Señores, un gusto que nos haya acompañado. Quédese a continuación con Solo Fútbol. Soy Sergio Méndez, hoy jueves 5 de marzo del 2015. Así están las cosas, hoy por hoy, en nuestro país. Si le gustó la entrevista, comente la mañana. Pasen muy buenas noches. Será hasta mañana y una vez más que el Señor nos bendiga a todos.